Instituto Mitila, espacio de formación humana y metafísica para el crecimiento interior. Instituto Mitila presenta una clase magistral sobre psicología esotérica, la revolución de la consciencia. Esta conferencia se corresponde con la 9ª clase, segunda parte del curso La Luz Diamantina, impartido por Francisco Redondo, Mitila. Más información en nuestra web institutomitila.com. Francisco Redondo, Mitila, imparte desde más de 20 años conferencias, talleres, cursos y seminarios sobre crecimiento personal en diferentes centros y asociaciones, siempre abierto a nuevas colaboraciones que comparten esencialmente la espiritualidad sin fronteras. Puede contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico institutomitila@institutomitila.com. Hoy tenemos una clase sumamente interesante, posiblemente volveremos a recurrir a ella en algún momento de estas clases que nos quedan. Parece que esta es la 9ª, clase, y vamos a tratar sobre lo que es el aspecto psicológico, el aspecto de la psicología revolucionaria, el aspecto de la individualidad y de la colectividad que tenemos en nuestro interior. Esta conferencia o esta clase es muy práctica, es sumamente práctica y muy psicológica, porque vamos a ver por qué nos afectan las cosas y vamos también a aprender cómo podemos hacer que no nos afecten de esa manera tan negativa como nos afectan, y vamos a comprender cómo las imágenes del mundo exterior entran a nuestro cerebro y este no lo ordena correctamente y nos hace sentir cosas que no deberíamos sentir. Y vamos a ver por qué el ser humano puede ser tan débil, siendo a la vez un ser sumamente fuerte. De eso vamos a hablar hoy. De hecho, esta clase es la segunda parte de la clase anterior. Como hablamos la semana pasada, recordáis que hablábamos de que el sendero del aspirante dentro del mundo espiritual pues tiene que pasar ciertas etapas. Esas etapas, las primeras, tienen que ver con el correcto carácter o con la correcta vibración de sus cuerpos, que se alcanza mediante el desarrollo de ciertas cualidades. Las cualidades, digamos que eran realmente como un potencial de energía, de vibración, que permitía que nuestros cuerpos fueran más sensibles a los mundos superiores y que nuestro ser interno realmente pudiera utilizar los cuerpos para manifestarse. Por eso, a lo mejor, siempre puede sonar un poquito trivial cuando se habla de mandamientos, de reglas. A ver, ¿por qué no mentir? ¿Por qué no robar? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Parece como cosas que no tienen tanta trascendencia. Realmente, posiblemente para muchos, quizás religiosos o personas que viven la religión, no tienen mucho problema, porque saben que si hacen algo mal, luego se pueden confesar y quedan absueltos. Es decir, ellos no comprenden realmente la razón por la cual se nos pide, con nuestra propia alma, nos insiste internamente para que desarrollemos las cualidades, porque éstas nos preparan para realmente afrontar los misterios del universo. Tenemos que tener una base muy sólida, un poder básico, son unos pilares muy cementados en la tierra, muy sólidos, para poder edificar el templo de la sabiduría. Es sumamente importante y generalmente no se tiene en cuenta casi nunca. Quiero decir que cuando uno se introduce en este mundo espiritual o esotérico, pues siempre trata de comprender la naturaleza de las cosas, trata de despertar el potencial, sus capacidades psíquicas, su poder de voluntad, en fin, intenta despertar todo. Pero antes de despertar todo, tienes que tener una buena base para que cuando eso despierte pueda sostenerse
porque si se despierta y no se sostiene, es mucho peor que si estuviera dormido. Por eso, estos misterios antiguamente nunca se daban de una forma colectiva, ni de una forma profana, ni a todo el mundo, sino solamente se daba de maestro a discípulo. Se decía que las enseñanzas se daban de boca a oído, y ya está, y a muy poquitos, ¿no? Aquellos que realmente pasaban unas pruebas terroríficas. Solamente aquel que demostraba que tenía una personalidad sólida, una mente fuerte, un corazón puro, no eran realmente los que estaban preparados para la búsqueda, ¿no? Que como antiguamente se decía, la búsqueda del santo grial. Ahora, sin embargo, este conocimiento se da de una forma popular, de una forma indiscriminativa, es decir, a cualquiera. Lo que sucede es que ahora el ser humano tiene un punto de evolución bastante grande y puede él mismo autoiniciarse en esta enseñanza. Por lo tanto, casi todos los conocimientos que se dan, aunque en algunos casos son un poco peligrosos en el sentido de que una persona que sepa cómo funciona, por ejemplo, el mentalismo, el poder mental, si lo utiliza de una forma negativa podría hacer daño, seguramente. Pero es mucho más bien lo que se puede hacer, y este conocimiento puede llegar a mucha más gente que realmente vaya a practicar el bien. Por eso, inclusive, por ejemplo, no voy a decir en esta escuela, pero sí en esta forma de dar la enseñanza, siempre se tienen muy en cuenta las primeras conferencias. Y siempre hablamos de lo importante que es el contacto espiritual, que es el desarrollo, la vibración, la limpieza del aula a través de las cualidades, a través de la consciencia, a través del autodominio. Siempre empezamos por ahí. Por lo tanto, cuando eso está más o menos claro, ya se puede subir un poquito más por arriba. Bien, por lo tanto, esta es la segunda parte y con esta cerramos lo que es el tema de los principios del discipulado. Bien, sobre el tema de la psicología revolucionaria, es un poco el comprender cómo funciona nuestra psiquis y sobre todo el comprender que tenemos diferentes yoes. ¿No? Yo creo que eso a lo largo de los temas que hemos tenido es fácil de comprender, que tenemos diversos yoes. Cuando decimos yoes, uno quizá no lo entiende bien, puede pensar que tenemos una polaridad o que estamos un poco esquizofrénicos o que... Pues en cierta medida tenemos un problema mental. El ser humano en cierta medida tiene un problema mental. Es decir, eso de que los locos están en el manicomio, pues no. Es decir, todos estamos un poco mal. De hecho, esta sociedad está así porque los que la llevan, por muy bien crean que ellos están realmente mentalmente no están. Y nosotros mismos, si viniese un extraterrestre y nos juzgara lo que hacemos desde que nos levantamos hasta cuando nos acostamos, diría, evidentemente tiene un problema mental. Es decir, está para internarlo. No, pero seguro. Es decir, nosotros mismos, si fuéramos un poquito jueces, sin involucrarnos, nos miraríamos a nosotros y diríamos, no estamos bien. Es decir, no es normal que nos pase estas cosas a nivel interior. Bien, partiendo de esa base, porque es importante partir de una base que es que no nos conocemos, que no comprendemos casi nada, que no sabemos cómo funciona nuestro interior. Tenemos que tener esa base. Si pensamos que nos conocemos, que nos gobernamos, que tenemos cierto dominio, cierta comprensión de nosotros, si partimos de esa base estamos engañados y no podemos hacer nada, no podemos seguir avanzando. Inclusive Sócrates, fijaros, Sócrates, lo avanzado en lo que estaba. Y él decía, solo sé que no sé nada. Si él decía eso, era porque era un ser sumamente inteligente, porque el conocer, fijaros, el conocer con absoluta claridad que no sabes nada realmente, eso solamente lo puede hacer un sabio. Si ahora nos dieran una hoja y un lápiz y yo os dijera, bueno, tenemos 10 minutos para apuntar lo que realmente, realmente sabemos. De verdad, yo creo que a algunos les sobrarían 14 minutos. O quizá los 15. Porque, ¿qué puedes poner en un papel que sepas de verdad? Me estaría pensando ahí. Porque antiguamente decía, bueno, que el sol sale.
luego resulta que ni siquiera eso salía, ¿no? Que eras tú el que daba vueltas. Es decir, que cualquier cosa que tú creas está, digamos, de alguna forma, o sea, es como un pensamiento aprendido, pero no es una experiencia real. Entonces, confundimos a veces el conocimiento que sabemos con la experiencia real de lo que sabemos, que son cosas diferentes. Una cosa es lo que te digan, lo que has estudiado, y otra cosa es lo que tu verdadero ser, con absoluta claridad, comprendes desde la causa al efecto. Y sobre eso sabemos muy poco. Bien, dentro de esa profunda ignorancia, porque hay que decirlo así, de esa profunda ignorancia en la cual estamos sometidos, de no saber lo básico, y lo básico, fijaros, que es, ¿qué soy? Eso es lo más básico del universo. ¿Quién soy? Y sobre eso básico no se estudia. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en este mundo? Es imposible. Sobre lo más importante de este planeta, que es quién soy, no se estudia. Los filósofos estudian un poco en filosofía, los psicólogos algo, pero en el colegio, los niños, los padres, las conversaciones, ese tema no sale, porque damos por hecho de que sabemos quién somos. ¿De dónde vengo? Vamos, eso todavía peor. Cualquiera del vientre de mi madre, y ahí con eso ya se quedé tranquilo. ¿Dónde voy? Ni idea. ¿Hay algo después de la muerte? Ni idea, no lo sé. Por lo tanto, ¿qué sabes? Entonces, nada. No sé nada realmente. Cuando uno comprende que está sometido a una profunda ignorancia existencial, está perfecto para emprender el camino. Está en el punto justo para poder aprender, porque está en un estado en que ya no se cree todo lo que percibe, ya no se va a creer todo lo que le diga. Él va a comprender que la única forma de avanzar es una experiencia directa de ese conocimiento. Entonces el conocimiento esotérico, que damos aquí de una forma teórica, realmente no vale de nada si después eso no lo pones en práctica. Pero es que no vale de nada. Esto sería como ir al cine, igual. Por lo tanto, es duro, esa es una realidad dura, pero es la realidad. Tienes que poner en práctica el conocimiento. Por lo menos el conocimiento ahora está, lo tienes que poner en práctica. Bien, pues sobre el punto más importante de esas tres preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? El quién soy o qué soy es la pregunta esencial, es la más importante. Bien, nos basamos en que somos el yo, y de hecho decimos yo, precisamente el yo, ¿no? Y no decimos yo, ya ahora que lo hemos dicho, sino decimos yo, ¿no? Como si el yo estuviera en el pecho, en el corazón, en vez de en la cabeza, porque algunos piensan que está en la cabeza, entonces tendríamos que decir yo, pero no decimos yo. ¿No? Es como si instintivamente, a nivel profundo, supiéramos que en lo profundo del corazón está nuestro ser, nuestro yo real. Es una cosa interesante. Pero bien, independientemente de esos gestos, podríamos decir que existen muchos aspectos psicológicos que se transforman en yoes, y esa cantidad de yoes que tenemos, que cargamos, que estamos con ellos durante todo el día, son los que de alguna forma nos impiden ver la realidad y nos enfrascan la esencia en una botella, y al final solamente podemos detectar una pequeña porción de esa conciencia. Quiero decir, lo que antiguamente se decía que eran los demonios interiores, o los 7 pecados capitales, o esos 7 aspectos principales del ser humano, que es la viva personificación de sus defectos, ¿no? Realmente nuestros defectos son virtudes mal aplicadas. El ser no tiene defectos. O sea, yo como ser no tengo defectos, pero si actúo como un defecto, quiere decir que la energía de la virtud se ha transgredido, se ha embrutecido y se manifiesta de una forma equivocada. Por lo tanto, nosotros somos absolutamente puros y perfectos, no deberíamos tener errores. Sin embargo, hay algo que cuando mi ser se manifiesta a través de esta personalidad que todavía no está bien organizada, pues esa energía se pervierte, se mezcla con otras ideas, emociones, deseos, ignorancia, etc., y luego se traduce en algo que decimos que es un defecto. El problema del defecto es que el defecto crea karma, y el karma produce dolor, y el dolor y el karma produce que vuelvas a esta vida, a este mundo físico, y sigas dentro de la ignorancia. Entonces, acabo de decir que tenemos muchos yoes, pero tenemos muchos.
De hecho, una vez se hizo un estudio, alguien se ve que con cierto nivel esotérico, espiritual, consiguió percibir la cantidad de yoes, dijo una media de yoes que podíamos tener, y creo que dijo cerca de unos 56.000. Bien, cuando uno oye eso dice, ¿qué? Porque resulta que los yoes, cuando uno se empieza a investigar profundamente, no solamente son los principales, sino dentro de esos principales hay ramificaciones, hay como una legión. De hecho, Cristo habla en la Biblia de que sacó una legión de una persona. Es decir, una legión son miles de soldados, miles de aspectos diferentes que están entre nosotros y son los que nos manipulan realmente nuestra vida. Solamente cuando estamos alineados es cuando esos yoes no están. Pero en el momento en que dejamos de estar alineados, hay alguno que no somos nosotros. Por eso actuamos como no queremos y por eso sentimos lo que no queremos. Pero generalmente siempre, todo el día. El ejemplo, por ejemplo, de la ira. El yo de la ira, nuestro ser, no tiene ira. Sin embargo, en la personalidad, la ira en esta sociedad es algo que está a flor de piel. La ira sale enseguida porque estamos tensos, vivimos de una forma muy rápida, no estamos conscientes, y la ira ante las injusticias que vemos constantemente que suceden no solamente fuera, sino en nosotros, ¿no? con los vecinos, no sé, con el Estado, cuando vamos conduciendo, que nos pitan, cuando la culpa es de ellos. Bien, la ira, ¿qué hace la ira? La ira es un yo que no entiende lo que está ocurriendo. De momento nuestra conciencia no está presente, está otra entidad presente, y la ira es como si dijera, me están atacando, me están hiriendo, y la ira es fuego. De hecho, cuando una persona está iracunda, eso de que tengo la sangre que me hierve, es realmente, esas expresiones, es realmente una realidad. El yo psicológico de la ira produce un estado psicosomático, que es que se te ponga la cabeza roja como un tomate. Cuando la sangre se te sube a la cabeza, estas personas que se ponen que se les ponen roja la cabeza, es que están llevando toda su tensión a la cabeza. Y desde la cabeza no se puede pensar cuando está roja. Cuando hay mucha sangre en la cabeza, la persona está desvariada, no es capaz de pensar con claridad. El corazón está anulado completamente y por lo tanto puede hacer cualquier barbaridad. Y efectivamente, cuando estamos sometidos a la ira, actuamos con violencia. Y la violencia produce daño en los demás y en nosotros. Ese daño que producimos, luego nos arrepentimos, casi siempre. Pero el arrepentimiento no evita que eso ya se haya hecho. El arrepentimiento surge cuando vuelve la conciencia y dice, ¿quién ha tomado el control de mi personalidad? La conciencia, como cuando vuelve, recuerda lo que ha hecho, dice, ¿quién ha sido? Y alguien podría decir, ha sido la ira. Pues muy mal, porque a esta persona que la quiero mucho, a esta vecina o a este hijo, a este padre, que lo quiero mucho, ¿cómo se me ha ocurrido decirle las barbaridades que le he dicho en un momento? Y tú en un estado natural piensas, eso jamás lo diría yo. Yo nunca diría a una persona estas cosas. Pero en un estado de ira, tú le dices a la persona, vamos, lo inimaginable. Y lo que no quieres decirle se lo dices. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? ¿Qué fuerza es esa? ¿Qué fuerza es la que controla todo nuestro sistema motor, bucal, mental, sanguíneo y, bueno, y si la violencia física, la que nos hace ser violentos físicamente inclusive? ¿Qué fuerza es esa? ¿De dónde sale eso? Porque nosotros no creemos que tenemos eso. Hay personas que no creen que tienen eso, pero surgen circunstancias que eso sale. Ese animal sale y actúa. Y luego, cuando come, se retira a descansar, hasta esperar otro momento en que pueda salir a cazar. Y tú te quedas como diciendo, uy, ¿de dónde ha salido y a dónde está ahora? Y luego tienes miedo, ¿volverá a salir? Son estas cosas de cuando nos preguntan, en un caso que ocurra esto, ¿tú cómo crees que te comportarías? Y cuando alguna persona ha sido agresiva o ha sentido esa ira o esa envidia, esa codicia, ya tiene miedo, porque dice, ostras, pues no sé si eso volverá a salir o no. Ya dudas. Por tanto, fijaros que dudamos de nuestro yo.
Eso es una clara demostración de que no es nuestro yo. Ese yo no somos nosotros. Es lo que se llama, lo que dicen los tibetanos, un agregado psicológico. Y un agregado psicológico es un yo que hemos estado alimentando o cultivando durante miles o millones de años, como hijos nuestros, que han estado cerca, nuestra aura, potencialmente están ahí. Cuando surgen circunstancias que pueden entrar, desplazar nuestra conciencia, actuar, pues lo hacen. Porque, como todos los seres de este universo, tienen que alimentarse. Y ellos, esos diablos, esas entidades, se alimentan. Por lo tanto, esto no vale como excusa para decir, yo no he sido, ha sido el yo de la ira. ¿No? Porque alguno podría utilizar esto para decir, no, yo no, o sea, eso se me apodera de mí. No, no. La responsabilidad absoluta es tuya. Porque tanto el karma como lo que sucede después, causa y efecto de todo lo que tú generes, eso tiene que ver con tu responsabilidad. Por lo tanto, no vale decir que eso son cosas que son fuerzas que están ahí que tú no controlas, ¿no? Están ahí, son tuyas y deberías no solamente controlarlas, sino transmutarlas y hacer que no existan. Porque un maestro no tiene yoes, tiene un yo, que es el ser. Los otros satélites no existen. Por eso se dice que un maestro está consciente, se dice las 24 horas del día, pero no es que sea las 24, es que es siempre. O sea, no hay momento en que pierda la consciencia, pero no la pierde porque está en el centro. Es como, por ejemplo, la imagen de una rueda. Si la persona está muy en la periferia de la rueda, da muchas vueltas, ¿no? y golpea la tierra una y otra vez, pero en la medida en que va acercándose hacia su esencia, hacia su ser, a medida que va acercándose hacia el centro, da menos vueltas, gira menos, hasta que cuando está en el centro no gira. Realmente gira sobre sí mismo, pero es consciente de toda la periferia desde el centro. Por lo tanto, desde ahí puede gobernar todo, dominar todo, controlar todo. Bien. Hemos hablado de la ira. Podemos hablar de la envidia, ¿no? Que aquí en España dicen que es un deporte nacional, ¿no? Que es la envidia. La envidia surge sutilmente, surge muy sutilmente. Para los que trabajamos, para los que estamos en el mundo esotérico, en el mundo espiritual, los defectos surgen a un nivel muy sutil y mucho más peligrosos que los claramente evidentes. Quiero decir que cuando una persona empieza a trabajarse consigo mismo, empieza a autoobservarse, aunque es una parte fundamental del trabajo espiritual, empieza a autoobservarse, se da cuenta que los grandes defectos empiezan a controlarlos, los grandes, porque son evidentes, pero los sutiles no, y los sutiles les engañan. ¿Cómo te diría yo? Existe en el mundo espiritual el yo de la santurronería, este yo y el yo del engreimiento espiritual. Este yo del engreimiento espiritual es sumamente peligroso en los grupos esotéricos, y es cuando tú piensas que eres un poco mejor que los demás, o estás un poquito más avanzado. Es como a lo mejor, si estamos aquí 3 años, trabajando, actuando, y de repente, a lo mejor entra uno nuevo, para empezar unas nuevas clases, vemos que acaba de empezar, ¿tú cómo lo mirarías? ¿Cómo mirarías a esta persona nueva? La mirarías como diciendo, es igual a mí, como qué sé yo, el punto de evolución que tiene, ¿no? O dirías, novatillo. Y cuando hablaras con él, hablarías en un tono, debes intentar autoobservarte, debes intentar no sé qué, no encontrar tu posición, tu forma de hablar, tal. Esta sutilidad de que tú eres un poquito superior, porque has visto el aura, pues que has visto un par de veces el aura, has salido un par de veces en astral, has tenido alguna capacidad psíquica, o la tienes. Entonces, claro, tú ya estás en un nivel ya diferente. La persona que venga, una persona de la calle, pues no está en ese nivel, entonces no le puedes tratar igual, es decir, está un poquito por debajo. Esa tontería es sumamente peligrosa, sumamente peligrosa porque la persona que se cree diferente a otra es justo lo contrario del amor. Por lo tanto es, como decía el maestro tibetano, la actuación del odio encubierta, es decir, escondido. Es lo contrario del amor no es el odio, es la separatividad. El amor une,
fusión. El amor siempre es como un fuego que intenta unir a todo y perfecto, todo está bien, correcto y todos somos iguales, todos nos queremos. Es familia, eso es amor. La separatividad es lo que destruye esa unidad y por fracciones. Entonces la separatividad es lo que me hace ser diferente a ti. Yo soy diferente a ti. Entonces, si soy diferente a ti, normalmente, o puedo ser por debajo, que es también un problema, crees tú que eres inferior a otro ser, a otra persona, eso es un problema. Pero casi siempre no es ese el problema, que tú te crees superior. Y entonces, el hecho de que tú te creas superior, estás actuando no con amor, entonces no estás trabajando esotéricamente. Tu ser no puede actuar a través de ti, porque tiene el conflicto de que tú crees que eres especial, porque tienes algún contacto, o porque has tenido alguna cosa, por lo que sea. Y con eso nosotros tenemos mucho cuidado. Digo nosotros, porque como nosotros realizamos actividades esotéricas y realizamos cosas que normalmente la gente no hace, pues es posible que tengamos experiencias que otras no tienen. Entonces podemos llegar a pensar que somos un poco especiales, diferentes o superiores. Y a la hora de entablar la conversación, hablar o estar con ellos, vamos a tener eso presente. Con lo cual, más aún, si el otro te lleva a la contraria, pues te puedes hasta enfadar. Digo, no, oye, que yo ya llevo tiempo, ¿me entendéis el concepto? Pues este yo es de lo más difícil de detectar. De hecho, casi no se detecta. Por eso lo digo ya de antemano. Este yo siempre va a estar dentro de nosotros en un momento determinado. Y es el más sutil y el más difícil. Y el que no lo va a saber, no lo va a saber. Por lo tanto, ese sería un yo sutil. Pero, por ejemplo, la envidia es un yo bastante claro. La pereza es un yo radical. La pereza, ya una vez hemos hablado sobre ella, es ese yo que por la mañana te dice que te va a levantar a correr, a hacer fútbol a las 7 de la mañana, un sábado, un domingo, y que no es el que dice eso no es el yo de la pereza, es el yo deportista. Bueno, vamos a decir que es el yo sensato, que ese yo está bien, es decir, es un yo consciente. Mi consciencia dice, debo hacer deporte. Es decir, ahí no podríamos decir que es un yo, sino es una reflexión inteligente. Porque el efecto causa que puede generar, la causa es que yo quiero estar más sano y el efecto es que yo voy a generar un deporte. Pero claro, por la mañana, claro, me despierto temprano y hay un yo que es de la pereza que como que no tiene ganas de levantarse a las 7. Entonces ya empieza con las excusas. Va a las 8, va a las 7 muy temprano, a las 8. Y luego después a las 8 a las 9 vamos a almorzar primero. Y luego ya al final, ya si corres ya tendrás suerte. Pero te das cuenta que el yo de la pereza es una fuerza real, es tremendo. Tú anoche lo tenías muy claro, querías correr. Y de hecho, si alguien te dijera, ya ves tú como mañana no tienes tantas ganas, tú en ese momento dirías, yo mañana me levanto a las 7. No, y serías capaz de firmarlo y todo, que sí, que sí. Pero voy a las 7 y mira si la firma puede ser falsificada. O decir, bueno, yo soy libre. Cuidado, que uno cuando empieza con estas cosas dice, yo soy libre. Pues mira, igual como yo decidí correr, hoy yo, que soy libre, decido no correr. A ver, y te quedas como diciendo, soy el dueño de mí mismo. Pues no, porque esa decisión la has tomado bajo presión, bajo mucha presión. ¿Qué presión? La presión de la pereza, no de la inteligencia ni de la consciencia. Ha habido como esos, en los dibujos animados, lo que está el santo y el demonio, que te dice, ¿dónde vas ahora a las 7 de la mañana a correr? A las 8, a las 8:30, o el domingo, como todos, que corren los domingos. Y tú escuchas esas conversaciones, porque son como ideas que surgen, ¿no? Y dices, claro, ¿verdad? Sí. Y hay una pequeña conciencia de la parte espiritual que dice, corre, déjate de bobadas, levántate y corre, demuestra que eres un hombre o que eres una mujer y corre, lo que has decidido hazlo. Pero eso cada vez se va callando, porque hay muchas más razones para no correr. Entonces al final tú ni corres ni haces nada. Y bueno, de hecho sabemos que después por ejemplo de enero los gimnasios se llenan y luego en marzo ya no hay nadie. Es una cosa. Bien, no vamos a entrar si eso está bien o está mal, pero vamos a ser conscientes de que estamos siendo manipulados constantemente. Estamos siendo manipulados
Vamos por la calle, andando, y si vemos a unos hombres, digo hombres porque justamente aquí, ahora mismo, sois o tenéis un cuerpo de mujer, todas las almas que estéis aquí tenéis un cuerpo de mujer. Vais andando por la calle y veis a un grupo de hombres, más o menos majos, y vuestro andar cambia. No lo podéis evitar. Vuestro andar cambia, movimientos, cambia movimientos. No puedes evitar a lo mejor decir y pensar, ostras, la barriga, no sé qué, o cosas así. No, a ver, a lo mejor no todas las que están aquí no voy a decir eso. Bueno, los hombres sí que hacemos eso. La mujer sí, una también. Lo que quiero decir es que cambia. Yo recuerdo cuando era más joven, ahora quizás no, pero cuando era más joven, yo cuando iba paseando por allá, había un grupo de chicas, pues, y yo ya estaba en el mundo este esotérico, entonces me autoobservaba. Cuando pasaba alrededor de ella, digo, ostras, que no ando normal. O sea, no consigo andar en armonía, ¿no? De hecho, no sé, mi cuerpo hacía movimientos como si estuviera nervioso. Y decía, estoy nervioso. ¿Por qué? Bueno, vamos andando por la calle. Este yo es el yo diría que es el yo reflejo. Ya te mirase en todos los portales que tienen cristal. Eso es casi inimitable. Tú vas andando, ¿no? y es una forma subconsciente. Hay un yo ya subconsciente que dice, mira el portal. Y de repente, el portal, y miras así. Te miras, ¿no? Y arriba abajo te miras, depende del cristal si es grande o no, te miras y ves si estás bien, y nada, si estás bien, si... no sé. Y te miras. Y a la siguiente te miras otra vez, y a la siguiente otra vez, y a la siguiente otra vez. Y uno esto no le da importancia. Quizás no la tenga tanta. Pero la cuestión es que lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nuestra imagen nos importa mucho. Si nuestra imagen no nos importase tanto, no haríamos esas cosas. Vamos, en absoluto. Yo no digo que no tenga que importar nuestra imagen. No, lo que digo es que no tenemos que ser esclavos de la imagen. Claro que tenemos que peinarnos, ponernos lo más guapo posible, pues claro que sí. La belleza forma parte del alma, el alma es bello. Y nosotros vemos la belleza y la belleza la queremos manifestar. Si lo puedes hacer de una forma natural, sencilla, y sin que te ponga nervioso, hazlo. Pero si estás atado, apegado, o si no puedes ponerte como tú quieres, vas a estar mal, entonces tienes un problema. Si vamos a suponer que vas a salir un sábado de fiesta y no tengo pintalabios, a lo mejor hasta me sentiría, o sea, la mujer a lo mejor se puede sentir un poco incómodo, ¿no? A lo mejor el hombre que ya no tiene la colonia esa que atrae a la mujer, de Jax o lo que sea, hiciera que me echo y no sabe echarse, y es chavaca y cosas. Es decir, ahí estás creando un estado de nervios, un estado innatural, porque hay una fuerza interior subjetiva, hay un yo que te está diciendo que no vas bien. ¿Cómo no vas a ir bien si eres el ser? ¿De verdad pensamos que Cristo, cuando estuvo en la tierra con su túnica, porque en aquel tiempo iba con túnica, no sé si se hubiese manchado la túnica de barro, porque yo creo que hasta él se podía manchar las cosas, porque eran físicas? Yo no creo que él haría menos milagros o se sentirá peor. Nosotros sí. Aunque a veces hemos explicado el tema de la boda y todo esto, una persona va a una fiesta, a una invitación, de verdad, si te manchan algo, y que sea una mancha evidente que todo el mundo te va a ver, tu psicología cae en picado. Tú ya no eres la misma. No lo eres, porque estás nerviosa, no van a ver la mancha, van a pensar, ostras, como me la quito, como me la oculto, llevamos así, hablando, tapando cosas, o por el bolso, tapando no sé qué, se me ha roto no sé qué, y eso nos puede hacer que el día sea un día nefasto. Luego, ¿qué estamos diciendo? Que el ser, o sea, mi naturalidad, mi amor, mi consciencia, mi solemnidad, ¿no? Mi estado interior, que yo busco, que yo trabajo, que yo manifiesto, depende de si tengo una mancha o no tengo una mancha, o si hace mucho viento en la calle y mi peinado se ha enredado. Porque no nos engañemos, esa es la realidad. La realidad es que si hace mucho viento, nosotros nos sentimos muy incómodos, sobre todo por el pelo. Estamos todo el rato, y este viento que... Y nos sentimos, pero ya no incómodos, sino es que cambiamos nuestro yo consciente, natural, real, ya no es el mismo. Nosotros nos gusta estar perfectos
cuando estamos perfectos. Cuando externamente hay algo que va mal, wow, internamente. De hecho, yo ahora, por ejemplo, no sé, os doy un disfraz de Pinocho, yo digo, salga a la calle normalmente y haz lo que haces siempre en la calle, vestida de Pinocho. Madre mía, es decir, te haría polvo por dentro. Pero sentimiento ridículo, el yo del ridículo, el yo del que dirán, el yo de, yo qué sé, la cantidad de yoes que pueden ocurrir. Ahí habría un capazo de yoes que te harían sentirte mal por todas las razones. Sin embargo, un perro, tú le pones esas cositas tan ridículas que le ponen hasta pantalones y cosas, ¿no? Los perros, y le hacen pirris y cosas, al perro da igual. Digo yo. Es decir, a él da igual. ¿Y cómo puede ser que la psicología de un perro sea superior a la mía? Puede ser, y sin embargo lo es. Por lo tanto, hay muchos yoes que están condicionando nuestras vidas, nos están haciendo sufrir inmensamente, y lo mejor de esto es que sí que hay remedio, sí que podemos evitar eso, si despertamos conciencia y los vemos venir. Y para verlos venir tenemos que trabajar con la autoobservación, la autoobservación. La mayoría de vosotros tenéis ya las hojas estas que os he dejado, los que hayáis venido después ahora os lo daré otra vez, os lo daré, y ahí se explica claramente que no se puede hacer nada en el mundo espiritual, esotérico, no se puede hacer nada en cuanto al gobierno de uno mismo si no se autoobserva. La autoobservación no es una práctica que se puede obviar dentro del mundo de la realización espiritual, es imposible. Tienes que autoobservarte, porque tienes que ver cómo eres. Porque cuando uno quiere saber cómo soy, ¿no? La característica principal del buscador, ¿quién soy? Pues nadie te lo va a decir. ¿Quién soy? Te lo tienes que averiguar tú. ¿Y cómo averiguo cómo soy? Pues obsérvate. Te tienes que autoobservar. No hay otra forma. Por lo tanto, autoobsérvate. Autoobsérvate. Crea una conciencia de ti mismo permanente, ajena a lo que estás haciendo. Pero lo puedes hacer, eso se puede hacer. Es como un pilotito que está ahí observando lo que estás, por ejemplo, ahora estás escribiendo, estás sentada, estás diciendo, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? Estas palabras que está diciendo Paco me están llegando, ¿cómo me siento? ¿Qué ocurre? ¿Mi mente? ¿Cómo funciona mi mente ahora? Cuando vas andando por la calle y algo ocurre en mi alrededor, ¿por qué he caído el paso? ¿Por qué me siento mal cuando veo a esta persona? ¿Por qué si me dicen algo noto o salta de repente la ira o la envidia, o mira, a esta persona le ha tocado este dinero, ay, si no se lo merecía? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo este pensamiento? ¿Por qué este pensamiento me hace sentir mal? ¿Entendéis? Todo ese proceso mental, psicológico, de comprender por qué la causa, si queremos no lo hagamos. Pero si quieres conocerte a ti mismo y quieres sacar el potencial, si quieres ser quien eres, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, no hay otra forma. Por lo tanto, la autoobservación es el eje fundamental de todas las prácticas. La autoobservación y la atención de qué somos y qué hacemos. Bien, pues estas entidades, estos yoes, no son solamente psicológicos ficticios, sino desde el punto de vista energético, son entidades reales. Son como diablillos, son formas grotescas que habitan en nuestra aura, en nuestro mundo psíquico. Son nuestros hijos, porque nosotros hemos creado nuestros defectos. Y estos defectos que tenemos no solamente se manifiestan una vez, sino si lo tienes, se van a manifestar muchas veces. Siempre que puedan, van a intentar alimentarse, van a intentar dominar, gobernar. Y cada vez que lo consigan, ellos crecen y tu conciencia mengua. Así de sencillo, o así de nefasto, vamos a decirlo así. Por lo tanto, tenemos que comprender cómo funciona un poco esto para ver cómo podemos evitar que esto nos manipule. Yo recuerdo una experiencia, bueno, la verdad que fueron varias experiencias, esto fue en los mundos internos, en el plano astral, de ver a una entidad grotesca, una entidad muy fea, tipo el exorcista. Imaginaos la cara que tiene esta niña, pues oye, no, pero incluso la cara de esta niña, que no es la niña, que es un maquillaje, tendría que darnos igual. Porque primero sabemos que es mentira, y segundo sabemos que Dios está detrás de todo. Por lo tanto, la divina indiferencia es una característica del iniciado.
iniciado no tiene miedo. ¿Cómo va a tener miedo si sabe que es Dios? ¿Y cómo va a tener miedo si sabe que detrás de todo está la divinidad? ¿Comprendéis? Porque claro, para eso tiene que estar muy arriesgado esta conciencia dentro de uno, pues si no, evidentemente... Bueno, pues yo recuerdo haber tenido una experiencia, una entidad así, que se me acercaba y encima con los brazos abiertos. Bueno, he de deciros que creo que la primera vez o la segunda, bueno, yo salí corriendo, no voy a engañaros, evidentemente, pero como yo recordaba eso, dije, no, esto no puede ser así. Yo tengo que ser fuerte, tengo que tener gobierno de mí mismo y la suficiente consciencia como para poder amar eso, porque eso seguramente es mío. Y recuerdo una vez pues, que apareció esta forma, ¿no? Y me volví a hacer así. Entonces yo la miré como intentando no ver la imagen, sino el fondo. El fondo es que es energía, es esencia, es todo lo mismo. Y me llené de amor. Y le dije, ven aquí, ¿no? Y él vino, y él me abrazó, él o ella, no sé lo que sería, ¿no? Y yo la abracé. Y le di amor. Y esa cosa, en mis brazos, me di cuenta cómo se estaba transformando, se estaba diluyendo, estaba produciéndose algo extraño dentro de ella, hasta que se volvió normal. O sea, recuerdo que la cara se le volvió bastante normal. Por lo tanto, esta es una experiencia seguramente con un agregado psicológico, es decir, con un yo. Por lo tanto, no tenemos que entablar una guerra contra el yo, porque son nuestros hijos. Lo que ocurre es que son nuestros hijos no deseados, en el sentido de que son hijos equivocados, no es algo que se han tenido que realizar. Y no es que lo vaya a matar, sino simplemente no voy a dejar que se manifieste a través de mí. No debo dejarlo, ni por mi ser, ni por estas formas, porque estas formas se tienen que diluir, se tienen que limpiar también, y lo van a hacer a través de mi correcta actitud. Por lo tanto, no es una guerra realmente contra el demonio. No, nosotros no tenemos que pelear contra los diablos ni nada. ¿Para qué? Nosotros tenemos que ir hacia arriba. Y a medida que tú vas hacia arriba, todo lo que está por debajo se sublimiza. No hay que perder el tiempo en los defectos. Hay que perder el tiempo, que no es perder, sino ganar el tiempo, en cultivar las virtudes. Porque cuando tú tienes un defecto, lo que tienes que hacer es cultivar la virtud. Y la virtud elimina el defecto. El defecto no se elimina por matarlo. Se elimina si cultivas lo contrario. Esto es sumamente importante, porque hay personas, hay incluso grupos esotéricos que trabajan intentando eliminar a los falsos yoes, a los defectos, pero lo hacen de una forma directa, es decir, se autoobservan, lo ven y dicen, mira, aquí he tenido ira. Entonces, ellos hacen un trabajo que más adelante lo comentaré, un trabajo de recapitulación, de análisis, mira por dónde ha salido, cómo ha salido, qué ha dominado, qué ha gobernado, y luego piden internamente al ser interno que lo elimine, ¿no? Con el poder de la conciencia, con el poder interior, que elimine el defecto. Lo que sucede es que un defecto no puedes eliminarlo yendo directamente cara a él, porque si yo me elimino el odio, vamos a suponer que soy capaz de eliminar el odio, ¿quién me asegura que tenga amor? A lo mejor no tengo amor, no tengo odio, pero no tengo amor. Entonces esto es absurdo. Es decir, si yo matara todos mis defectos, ¿qué sería? ¿Una máquina? Porque ¿quién me aseguraría que tuviera las cualidades desarrolladas? Si tú no desarrollas cualidades, no las tienes. Así de sencillo. Si yo no levanto pesas, este músculo no se me desarrolla. Por lo tanto, si quiero este músculo desarrollado, tengo que levantar pesas. Por eso es tan importante intentar desarrollar no las tenemos, sino sacar las cualidades, y justamente al conocer el defecto, intentar precisamente desarrollar el opuesto, la cualidad, para que el defecto automáticamente, de una forma natural, desaparezca. Y desaparece de una forma natural, porque tenemos presente que la oscuridad no puede vivir junto a la luz. Imposible. En este universo no. Cuando esa luz está apagada, la oscuridad está aquí. Pero cuando se enciende la luz, la oscuridad no tiene más remedio, no puede evitarlo, desaparecer. Por
Por tanto, yo no voy a luchar contra la oscuridad. Yo lo que voy a hacer es encender la luz. Y al encender la luz, pues bueno, la oscuridad desaparece. Digamos que esa es la técnica a tener presente. A través de la autoobservación lo que hacemos es crear un yo permanente, un yo consciente permanente, un yo consciente que lo necesitamos. Y para comprender cómo funciona el proceso en que los yoes se apoderan de nuestras emociones o de nuestra mente o de nuestro motor, de nuestro cuerpo, tenemos que comprender cómo surgen las impresiones, porque daros cuenta que nosotros vivimos en un mundo de impresiones. Todo lo que percibimos llega a través de los 5 sentidos. Es decir, mi imagen que estáis viendo ahora, no la estáis viendo aquí, la estáis viendo aquí. Ese es el primer punto, que a veces uno no entiende. O sea, uno cree que, dice, no, yo te estoy viendo allí. No, ¿cómo vas a ver allí? Tú me estás viendo aquí, en tu pantalla mental. Es un reflejo, esto es un reflejo en tu pantalla mental de que estoy aquí. Esto no es esotérico, esto es científico. Quiero decir, vosotros, de hecho, cerráis los ojos y ya no me veis. Aquí. Abrís, me veis aquí. Pero porque la imagen que percibís es en la pantalla de la mente. Por lo tanto, nosotros solamente percibimos imágenes en pantallas. Y la pantalla de la mente nos permite, a lo mejor, tener la sensación de profundidad, de que el exterior existe, ¿no? Y parece realmente que el exterior existe, incluso que el espacio existe. Más adelante, los maestros, ellos que viven en esa unidad, dicen, no, el espacio no existe. Claro, eso para nosotros es incomprensible. Luego cuando dicen, no, el tiempo no existe. Bueno, es otra cosa que es incomprensible. Como nosotros ahora no somos maestros, ni estamos en ese nivel, no merece la pena que empecemos a pensar sobre qué quiere decir eso. Pero lo que sí tenemos que tener presente es que todo lo que llega a nuestro interior viene por los 5 sentidos. Por lo tanto, si yo veo a un monstruo, cuando estoy viendo una película, es una imagen mental que llega a mi cerebro lo asocia con cosas de terror, de miedo, lo asocia con cosas negativas, y eso produce que mi cuerpo astral se contraiga y sienta miedo. El miedo hace que baje los hombros. Una persona que está viendo la película de miedo está así un poco más, no está así, está como un poco más contraída, a emoción contraída, bajo vientre contraído, respiración superficial para salir corriendo. O sea, una respiración de estar como diciendo, si sale el televisor, voy corriendo. O sea, estamos como un poco a flor de piel. Fijaros la tontería, la absoluta tontería, porque además, primero, sabemos que en un televisor, dentro del televisor no hay eso, y además eso no existe, y además no solamente no existe, sino que eso es un actor que conocemos, que tiene un nombre, y que detrás de ese actor hay un montón de cámaras y guionistas y personas que dicen, ahora, el tomate, ahora sí. Si viésemos todo eso, no tendríamos miedo. Pero como eso no lo vemos, pero espera, no lo vemos, pero sí sabemos que está. Sin embargo, algo ocurre que, ostras, que sentimos miedo. Entonces, o sea, si sentimos miedo de mentiras que sabemos que es mentira, imaginaros cuando oímos realmente un aullido de un lobo en el monte, que eso no es mentira. Ahí sí que yo podría decir, bien, ahí vamos a dejar que el miedo fluya. Vale, ahí podemos dejarlo porque es lo que puede hacer que te escapes. Y tampoco te digas así, pero vamos a dejarlo ahí. Pero cosas mentiras, cosas que sabes que es mentira, no, eso no te lo puedes permitir. No, porque vas a sufrir. Además, esa noche cuando te duermas sabes que vas a dormir bien. Sabes que vas a mirar debajo de la cama, el armario, cerrar puertas y cosas así. Entonces, la imagen llega del exterior a través de los ojos o de los oídos. Puede ser tan desagradable algo que oigas como algo que veas. Normalmente los gustos ya cambian, es decir, no suele haber cosas externas que a través del gusto te puedan molestar. Del tacto, generalmente tampoco, ¿no? Pero digamos que lo más potente para el ser humano a nivel psicológico es lo que ve y lo que oye. Realmente eso es lo más fuerte. Pero tengamos presente que todos son imágenes, no hay nada real. De hecho, una persona podría
por ejemplo, yo pongo el ejemplo de los médicos, de los buenos médicos, que ellos son indiferentes. La divina indiferencia es una cosa que tenemos que practicar, pero la divina indiferencia, no la diferencia humana. No quiere decir que me da igual todo. No, eso es un yo, el yo del pasota. ¿No? La divina indiferencia es el comprender que tú eres una esencia, que los seres son divinos, que todo tiene un plan y que lo que ha de suceder tiene que suceder y tú harás lo que puedas dentro de eso. Cuando eso lo tienes claro, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de eso, del médico responsable. Los médicos responsables siempre son alegres. Alegres aunque te estés muriendo. Te quedan 4 horas de vida. Manolo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y esta vez, ¿cómo estoy? Pues me voy a morir ya. Pero el médico no entra diciendo, madre mía, ¿sabes que te vas a morir? ¡Qué desastre! No hacen eso. Tienes un cáncer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y tú te animas, aquí pasando, tal, y luego te han cortado las piernas y el médico ahí como si no pasara nada. Pues claro, ¿por qué el médico tiene que sufrir? ¿Qué iba a conseguir con eso? ¿Te iba a recuperar las piernas? No. ¿No será mejor que sea positivo contigo y te saque lo bueno que tienes dentro para seguir adelante? Sí, pues eso es lo que hace. Y luego va a otra sala y se olvida de ti. Porque no necesita llevarte dentro. Él no es responsable de eso. Él no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, nosotros muchas veces nos hacemos responsables de cosas que no son nuestras, ni están en nuestras manos. Por lo tanto, ¿por qué tienes ese peso? Que no es un peso que el mundo te ha dado, es un peso que tú has cogido. ¿Por qué? Porque te da la gana. Es decir, es como si vamos por la calle con un saco en la espalda y de repente vemos, por ejemplo, a un accidente de coche o múltiple, y vemos que hay fallecidos, heridos, tal. Entonces, al ver eso, es como si cogiéramos piernas y la echáramos en nuestro saco, y luego durante varios meses esas piedras iban a hacernos que estuviéramos muy pesados en todos nuestros carteles. ¿Por qué has cogido esas piedras? ¿Puedes ayudar a esa persona? Sí, ayudas. ¿No puedes ayudarle? No. Pues envíale amor, es decir, que el sentimiento que tú tengas realmente tiene que ser positivo, porque el negativo no le va a ayudar, todo lo contrario. Si viésemos lo negativo, es decir, si una persona triste, tú encima te entristeces porque está triste, es que le estás enviando tristeza. Cuando alguien está en el mundo espiritual, sabe que tiene un gran poder interior, pero también sabe que esa persona tiene un gran poder interior y que sabe que detrás de ese problemilla no hay ningún mal que más de 100 años dure. Por lo tanto, ve lo positivo, la cualidad positiva, intenta ponerse en positivo y transmitirle lo positivo. No te puedes poner a ese nivel suyo, porque ¿para qué? ¿Por qué sufrir tú algo que ni siquiera es tuyo? A lo mejor alguien puede decir, hombre, porque es humano. No es humano. ¿Quién ha escrito que es humano? Eso es lo que es inconsciencia, porque ya bastante sufrimos como para tener sufrimientos que nada tiene que ver con nosotros. No sé si lo entendéis. Yo no es que quiero ser frío, ni malo, ni insensible, porque alguien puede decir, parece un poco insensible. No, al revés. Yo no quiero que se vea con realidad las cosas y ante los peligros, ante los problemas, debes dar luz, amor, comprensión. Tiene que ser como un faro que ande por la calle dando esa luz, esa vida a los demás. No puedes apoyarles en lo negativo. No puedes apoyar lo negativo. Porque si lo haces, no vas a ayudarles. Ojalá. Es decir, si nos dijeran, si yo sufriera lo que tú sufres y con eso te podía ayudar, pues entonces bien, eso yo lo entendería. Pero es que no es así. Por lo tanto, cuidado con nuestro sufrimiento. Lo digo porque no vaya a ser que mucho de ese sufrimiento no sea nuestro. Y aparte, no tenga por qué estar ahí. ¿Por qué lo hemos cogido? ¿En qué momento lo hemos cogido? Hay que soltarlo. Si no es nuestro, hay que soltarlo. Bien, eso por una parte. Por tanto, si eres consciente, si estás autoobservándote, cuando te llega la primera impresión, por ejemplo, yo intento poner siempre ejemplos drásticos para que se vea cómo funciona lo que estoy diciendo. 2 personas, un accidente, un coche atropella a un niño, una persona se queda paralizada y la otra sale a ayudarle. La impresión es la misma, una imagen que llega al cerebro. Uno ha actuado con rapidez para ayudarla y la otra persona
se ha quedado estupefacta, o en estado de shock, ¿Por qué? Porque la impresión le ha llegado a un punto, a un nivel cerebral que la ha paralizado de miedo. Y el miedo produce el que no hagas nada o hagas cosas indebidas. El miedo siempre va a hacer que hagas cosas indebidas, precipitadas, o que no hagas nada cuando tienes que hacer algo, ¿no? Muchas veces hemos querido ayudar a alguien, pero por miedo al ridículo o mil cosas, no lo hemos hecho. Entonces, el yo del miedo es más que un yo. Eso es un yo potencial ahí enorme. Pero el miedo realmente está basado en la ignorancia. Uno teme lo que ignora. Porque si tú supieras la verdad, no tendrías miedo. O sea, uno teme lo que ignora. Por lo tanto, cuando uno sabe lo que es, no tiene miedo. Pero así de sencillo, porque lo comprenden. Por eso es tan importante la autoobservación y el analizar mentalmente los sucesos y las emociones, los pensamientos y estos efectos y estas cuestiones. Porque cuando tú lo analizas, le echas luz, le arrojas comprensión. Y la luz es como de repente una antorcha que vas buceando por el subconsciente, iluminando zonas oscuras. Y cuando se ilumina, dices, ahora está claro. Lo estoy viendo claro. Porque no hay ningún dinosaurio, todos son ratoncitos. Lo que pasa es que los ratoncitos, cuando pasan al lado de una antorcha, producen sombras enormes. ¿No? Si ponemos aquí una antorchita y el ratón pasa por aquí, la luz aumenta y en la pared vemos hay un dinosaurio. Entonces, el problema del ser humano es que está constantemente mirando las paredes, la superficie, lo superficial, lo que no es interior. Nunca mira hacia la luz, porque si mira hacia la luz vería que a lo mejor está pasando una hormiga. Lo que pasa es que la hormiga se amplifica en la mente, en la luz mental esa, ante la pared del cerebro, y te parece que es un ser enorme, cuando es algo diminuto. No, por eso siempre hay que mirar hacia el centro, hacia el fondo, hacia la luz. Y comprender que el ser, que es lo que somos nosotros, es intocable. No podemos temer nada. Pero es que no podemos temer nada, porque no hay nada que temer. Incluso en los peores supuestos, uno puede pensar, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Uno dirá, morir. Pues mira, esa es la tontería más grande, porque ya te lo digo yo, vas a morir. Que sepa que cuando estamos aquí vamos a morir todos. Es decir, por lo tanto, la muerte no puede ser ese problema, porque todos vamos a morir. Por lo tanto, para el ser, evidentemente, la muerte es nada, es como si fueras a dormir, a acostarte. ¿El qué? No sé, la imagen, mi estatus, mi orgullo, todo ese tipo de cosas es lo que te produce miedo realmente, y te produce parálisis y te produce el no avanzar, ese tipo de miedo. Pues esos miedos realmente en el mundo espiritual son los que te frenan muchísimo hacia atrás. Por lo tanto, hay que bucear en el subconsciente. Ahora bien, la técnica, ahora no voy a hablar sobre ella, para bucear en el subconsciente, es un poquito más adelante, pero es necesario bucear en el subconsciente. Cuando uno está en meditación, en estado de alineamiento profundo, es conveniente, con algunas técnicas determinadas, pero cuando estás en la luz, tu conciencia, el bajar hacia el mundo subconsciente, hacia tu mundo subconsciente, hacia las profundidades del océano, y ver lo que hay por ahí. Te vas a asustar, ya te digo yo, te vas a asustar, porque vas a ver mucha represión, mucho miedo, mucha rabia contenida, cosas muy extrañas dentro de ti que se han ido ahí acoplando desde la infancia. Desde aquel momento en que el profesor te dijo, escribe burro en la pizarra, y lo escribiste con V, y se rió, no solo en la clase, sino aquella chica que tanto te gustaba. Eso, en el subconsciente, es una losa que te hunde, o sea, es como un nudo, lo que se llama un nudo psíquico. Luego eso se te olvida, ¿sí? Pero la cuestión es que los nudos no es algo que te olvides o no te olvides, es algo que está ahí permanente. Y va a ser la fuerza que te va a impedir, siendo adulto, que realices ciertas acciones. Hay miedos de estos que dices, no sé por qué tengo miedo a esto, pero lo tengo. Por lo tanto, si lo tienes, es porque tienes un nudo psíquico. Hay algo en tu subconsciente ahí que te está sujetando para que no hagas eso. Y no sabes lo que es. Por eso la gente va a los psicólogos. Y hace lo que puede.
cuando estos nudos, uno voluntariamente, y en un estado de meditación, en un estado de elevación, profundiza y los ve, los tienes que llevar al mundo superior de la comprensión. Y cuando tú ves que escribiste V en vez de burro con V, entonces cuando lo ves con esa comprensión, entonces te ríes y dices, bueno, todos los niños estaban tan asustados como yo. Realmente todos los niños estaban acojonados por no salir realmente a la pizarra. Y el profesor, pues bueno, lo que intentaba, pues el hombre intentaría, pues de esta manera, que aprendiésemos. Porque desde entonces siempre me acordaré que burro se cree V. Entonces, uno ama al profesor, dice, bueno, él también tiene sus defectos, tiene sus problemas. Ama a los niños que se rieron. Bueno, yo también me río de ellos. Cuando ellos... Amas a todos, tan. Entonces, ese nudo de repente va desapareciendo, porque el amor y la comprensión de ese problema está, digamos, deshaciendo ese problema. Y cuando se deshace ese problema, a lo mejor, depende de lo fuerte que sea el problema, puedes tardar un par de veces. O sea, no, a lo mejor la primera vez no lo consigues, tienes que hacer un par de veces más. Pero cuando lo deshaces, es algo maravilloso, porque incluso surgen internamente expresiones hasta físicas, ¿no? Por ejemplo, por dar alguna experiencia personal, el decir que alguna vez que he deshecho alguno de estos nudos, sin yo querer, es decir, no es algo que yo haya querido hacer, de repente he hecho sin darme cuenta, es como si, no sé, como si se abriese una botella y un alivio, algo que estaba ahí de repente. Hasta la voz está de decir, cuando alguien suspira por algo que menos y mal, como si te cae una piedra y la ves caer y dice, que me da, y no te da, y dices, wow. Pues es el alivio que uno siente y de repente se siente más con un sentimiento de placer enorme, de plenitud, como que algo que estaba ahí, como una espina que te dolía el pie siempre, te la quitan y dices, wow. Pues ese es el sentimiento que se produce. Y de esas espinas tenemos muchas. Y a medida que la vayamos quitando y no vayamos dejando que otras vayan entrando, vamos siendo mucho más libres y nos damos cuenta que vamos teniendo mucho menos miedo. Y a donde antes teníamos miedo, ahora nos rimos. ¡Qué tontería! ¿No? Por lo tanto, de esta manera uno empieza a resolver sus problemas y uno se ahorra dinero a los psicólogos también. De hecho, o sea, de paso, uno lo puede hacer. La psicología, en principio, te dice, es decir, el estudio de la psicología te dice que tú no puedes autoanalizarte. Pero desde el punto de vista esotérico eso no es cierto. Sí que puedes autoanalizarte, claro que puedes. Pero puedes cuando estás en un estado de meditación, no en un momento determinado, sino tienes que estar muy alineado. En un estado de meditación muy consciente, y cuando estás consciente y como juez, entonces miras hacia abajo y dices ahora. Pero vas con esa luz, vas conectado al cielo y vas hacia abajo. Si no estás conectado arriba, ahí puede haber problema. Está conectado arriba. Puede haber problema porque si no estás conectado arriba y empiezas a bucear, te vas a encontrar con monstruos. Y como no tienes la luz, te va a cabrear algo más. Porque llegarás al niño llegarás al momento de la escena de que el profesor se rió de ti y en vez de dar amor a todo el mundo, va a decir, pero ¿cómo será este tío de malo? No se le ocurre decir los niños miserables que se rieron de mí. Entonces entonces el nudo hace entonces el nudo en vez de deshacerse se aprieta mucho más. Por eso, daros cuenta que nosotros mismos, cuando estamos tranquilos, a lo mejor en un momento determinado, como una burbuja del subconsciente surge y te viene un recuerdo de algo desagradable y te llega a la mente y dices, wow. Entonces empiezas a recrearte en aquellos, que claro, mira, será mal nacido, no me hizo esto, me quitó aquello, tal y cual, y encima tal, y encima te vas recreando, te recreas, lo odias más, maldices al mundo porque no te ayudó, porque tú eres inocente, porque te hicieron esto, tal, y ese aspecto negativo cobra mucha más fuerza y luego se sumerge. Luego te olvidas, ¿cómo? Y sigues tus cosas naturales. Pero eso que acabas tú de alimentar, esa burbuja que ha tenido que salir, es una burbuja que no sale, sino que se hace más gorda y entra otra vez hacia adentro. Tenemos que ir deshaciendo estas cosas. Estas cosas se deshacen yendo hacia arriba y de vez en cuando mirando hacia abajo. Tampoco hay que bucear demasiado, pero sí de vez en cuando hay que hacer una limpieza en la casa. Ese sería el ciclo. El próximo día, que será el último, la semana que viene,
vamos a hacer un pequeño ejercicio, una pequeña demostración de cómo funciona esto, pero aquí mismo. Por lo tanto, pediré al voluntario para que salga aquí. Y veremos qué es lo que ocurre en su estado emocional, físico, mental, su actitud, etcétera, etcétera. Veremos que no es lo mismo estar sentados y estar de pie ante el mismo grupo. Y entonces uno, cuando se sienta mal, porque se va a sentir mal, cuando llegue a su casa tendrá que meditar. Dirá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido en el interior? Y cuando uno empieza a trabajar ya en eso, llegará un momento en que ya te igual estar de pie, sentado, limitando. Porque comprenderá que el mundo exterior no es, por muchas flechas que tengan, jamás llegarán a la diana. Es decir, eres un ser de luz y que ve detrás, mira detrás de todas las formas, porque todo lo que existe es vano, es falso, es erróneo. Todo esto es energía realmente, no hay nada real. Todo esto va a desaparecer y va a quedar lo que es la esencia. Y esa es la mentalidad, la divina indiferencia de ver ya el final desde el principio, lo que nos hace ser libres y conscientes, no está manipulado por nuestras formas. Este capítulo hay que leerlo. Yo creo que ya mejor lo habéis leído, pero hay que leerlo y profundizar en él, en el capítulo del libro de la Ciencia. Francisco Redondo, Mitila, imparte desde más de 20 años conferencias, talleres, cursos y seminarios sobre crecimiento personal en diferentes centros y asociaciones, siempre abierto a nuevas colaboraciones que comparten esencialmente la espiritualidad sin fronteras. Puede contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico institutomitila@institutomitila.com.